tercera parte de la Trinidad. La Trinidad es una comunión externa. En la obra de la redención del hombre, provocó la manifestación histórica del Hijo entró en el mundo de una forma cuando se revistió la naturaleza humana y se le dio un nuevo nombre, Jesús. El Espíritu Santo entró en el mundo en una nueva forma, es decir, como el Espíritu de Cristo encarnado en la iglesia, y sin embargo los tres operan o trabajan juntos, la koinonía. Viene comunión, están de acuerdo en todo. El Padre testificó del Hijo, Mateo 3:17, y el Hijo testificó del Padre. Juan 5:19, el Hijo testificó del Espíritu. Juan 14:26, y más tarde el Espíritu testificó del Hijo en Juan 15:26. La mejor definición es el sostener que aunque Dios es uno, Él existe en tres personas. Dios es uno y existe en tres personas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, gran parte del Nuevo Testamento también te indica que Dios existe como una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muchos creen que la doctrina de la Trinidad está implícita en el uso de la palabra Elohim como un nombre para Dios y que está en una forma plural y parece referirse al Dios trino y uno. Ejemplo, pasajes que incluyen el nosotros y el nuestro. Hagamos al hombre nuestra imagen. Ahí está hablando de dos. Génesis 1:26. Es aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:22. Ahí está otro ejemplo. Vemos pues que descendamos y confundamos allí su lenguaje. Génesis 11:7. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dijo Cristo. He aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 44, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Es decir, fuera de él no hay nadie que legisle en contra de lo que ellos tres predeterminaron. ¿Por qué? Porque ellos tres están en conjunto. Nunca usted ve el Espíritu Santo contradiciendo lo que dijo Cristo, ni Cristo contradiciendo lo que dijo Dios. Nunca. Siempre en una perfecta unión, una perfecta comunión. No quiere decir que los dos estén juntos. No. Quiere decir que sea un ser completo uno solo. No, son tres. Nuevo Testamento, Juan 10:30. Yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos. Ahí se estaba refiriendo al griego koinonía, a la palabra griego que viene de koinonía. Significa perfecta comunión, de acuerdo en todo. Juan 17:11, 22, 23. Ya yo no estoy en este mundo, mas estos que están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Para que piensen de una misma manera, no más allá, para que todos estemos en una perfecta comunión. Ese es el contexto, para que sea como nosotros, que pensamos y hacemos las cosas y estamos en completa unión en todas las cosas. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17:23. Y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Es una deidad. Deidad. No es que existen tres dioses, cada uno de ellos independiente, su existencia propia por sí mismo. Aunque existen en tres personas, no es un triteísmo, tres dioses. No hay tres dioses separados, como tres seres humanos separados, tales como Pedro, Santiago y Juan. De acuerdo con esto, la verdadera fe cristiana no es un triteísmo, como creencia en tres dioses. Al poner énfasis con respecto a la deidad de Cristo y a la personalidad del Espíritu Santo, algunos escritores parecen estar en peligro de caer en el triteísmo, o sea, la creencia de tres dioses, creer que cada uno tiene sus propios pensamientos. No, lo que dice Dios, eso es, porque todos están de acuerdo en lo que dice Dios. El Espíritu nunca le va a contradecir algo a Dios, y Cristo menos, porque es el Hijo. Él le dice, vamos, hagamos esto, vamos, Padre. Espíritu Santo, haz esto. Espíritu Santo, muévete en esto. Eso es la actitud de ellos. No es que te va a adorar al Espíritu Santo aparte de Dios, te va a adorar a Dios, principalmente.
Aunque existen tres personas, no es la manifestación de Dios en tres personas. No crea que son cosas que se materializan y vamos hasta aquí el Espíritu Santo. Aquí no. Los tres están ahí siempre. No son tres modalidades de existencia, es decir, que un solo Dios se manifiesta en sí mismo en tres formas. La Trinidad es esencial para el ser de Dios y es más que una forma de revelación divina. Otros escritores, al recalcar la unidad de Dios, parecen correr peligro de olvidar la distinción entre las personas. Este último error es conocido con el nombre de sabelianismo. Ellos niegan la Trinidad, que fue iniciado por el obispo de Sabelio, quien enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente aspectos o manifestaciones de Dios. Este rol ha aparecido muchas veces en la historia de la iglesia y es corriente aún en la actualidad. Creer que Dios se va a manifestar en tres formas, no. Dios son tres personas, la Santísima Trinidad, y están siempre ahí, siempre. Existen tres personas de iguales atributos. Estas personas son iguales, tienen los mismos atributos y son igualmente dignas de adoración, culto y fe. El Padre es Dios, según Romanos 1:7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Hijo es Dios, Hebreos 1:8. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Juan 1:1 y 14. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Juan 10:30, yo soy el Padre, yo y el Padre, una cosa somos. Uno mismo, un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma mente, mismo parecer, como debemos ser nosotros los creyentes. No doctrina por aquí, doctrina por allá, no. Una doctrina sana de Cristo. Esa es la conducta que Cristo le dijo a los discípulos que llevaran. El Espíritu Santo es, Hechos 5:3-4, y dijo Pedro, el Espíritu Santo es Dios. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad reteniéndolo? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 1 Corintios 2:10-11. Pablo deja traslucir implícitamente la divinidad del Espíritu de Dios. Nos reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios en relación con los dones espirituales. Pablo alude al Espíritu, al mismo Señor y al mismo Dios. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. Es el mismo Espíritu. Siempre y cuando usted esté obrando en los frutos del Espíritu, es el Espíritu de Dios y ese es un Dios. 1 Corintios 12:4-6, Isaías 6:8-9. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dijo, ande y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Hechos 28:25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo, esta palabra bien la habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, nuestro Padre, diciendo, ve a este pueblo y dile, Jeremías, oigan y no entiendan, escuchen y no, oigan y no escuchen, hablemos y no entendamos, porque ellos no van a entender. Jeremías 31:31, aquí que vienen días de Jehová en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No atestiguará lo mismo el Espíritu, porque después de haber corazones en sus mentes, después de dicho el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cada una de las personas es creadora, aunque se afirma que hay un solo creador, Job 33:4 e Isaías 44:24. Cada una de las personas es denominada Jehová, de las personas del Espíritu Santo, la Trinidad. Deuteronomio 6:4, Jeremías 23:6, Ezequiel 8:1, Ezequiel 8:3, el Señor
Romanos 10:12, Lucas 2:11, 2 Corintios 3:18, el Dios de Israel, Mateo 15:31, Lucas 1:16 al 17, segundo libro de Samuel 23:2 al 3, el legislador, Romanos 7:25, Gálatas 6:2, Romanos 8:2, Santiago 4:12 y omnipresente, Jeremías 3. Sin embargo, afirma que hay un solo ser que se puede describir de esta manera. Cada una de las personas hizo a la humanidad. Salmo 103, Juan 1:3, Job 33:4, resucita a los muertos, Juan 5:21, Juan 6:33, resucitó a Cristo, 1 Corintios 6:14, Juan 2:19, 1 Pedro 3:18, comisiona el ministerio, 2 Corintios 3:5 y 1 Timoteo 1:12. Hechos 20:28, santifica al pueblo de Dios. Judas 1:1 y Hebreos 2:11, Romanos 15:16 y efectúa toda clase de operaciones de carácter espiritual, Corintios 12:6, Colosenses 3:11 y Corintios 12:11. Y sin embargo es claro que solamente un Dios es capaz de hacer todo esto y es el Dios Trino, la Santísima Trinidad. Por lo que debemos siempre comprender y entender que Él va a actuar